Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela, soy la docente de formación para el trabajo y esta es la nueva modalidad o la modalidad por ahí más conveniente que yo encontré como para un poquito estar en contacto, ¿sí? Que ustedes me puedan ver y hacer un poquito más llevadero este momento que estamos pasando, ¿sí? Y para que yo sé que tienen mucho material y la idea es que puedan comprender todo el material que están leyendo, ¿sí? Formación para el trabajo es una materia de módulo común. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar en todos los talleres, ¿sí? Si bien esta información, este material, yo ya se los envié, ¿sí? En modalidad de PDF para que lo lean, la idea es explicarlo un poquito más y que sea un poquito más, por ahí, mejor de entender, ¿sí? A través de la explicación. Cualquier duda o consulta, ustedes me la pueden realizar a través de WhatsApp, como se están comunicando con el resto de los profesores, ¿sí? Y bueno, más adelante ya en el resto de las semanas iremos haciendo otros videitos y también un par de actividades, ¿sí? La idea es que sean actividades de comprensión de lo que yo particularmente en formación del trabajo les estoy impartiendo. ¿Sí? Bueno, ¿arrancamos? ¿Qué es formación para el trabajo? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de formación para el trabajo es fortalecer a la persona, ¿sí? En sus distintas capacidades, ¿sí? Ya sea a través de la educación, del desarrollo de las competencias laborales en general, o de la capacitación técnica y la formación técnica profesional, ¿sí? La finalidad es que los estudiantes tengan herramientas, ¿sí? Como para insertarse en el mundo laboral, ¿sí? En el campo laboral, y que lo hagan de la mejor manera posible, con la mayor cantidad de herramientas que nosotros podamos obtener a través de la educación, de nuestras competencias, de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Qué serían las competencias laborales? ¿Sí? ¿Cómo se define lo que es competencias laborales? Son los conocimientos, las aptitudes y destrezas necesarias para cumplir de manera exitosa las funciones laborales, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que es la capacidad de vincular destrezas prácticas, ¿sí? Que es el hacer, y los conocimientos teóricos, ¿sí? Lo que yo incorporo, toda esta teoría que nos dan, todos los conocimientos que nos transmiten los profesores, que es el saber. Y eso transformarlo en un saber. ¿Cuáles son nuestras competencias laborales? ¿Sí? Algunos tendrán unas competencias laborales, otros otras, ¿sí? No todos tendremos las mismas competencias, pero paso a paso las podemos ir incorporando. Una de ellas es la empatía, ¿sí? ¿A qué se refiere con la empatía? Es la capacidad que tenemos de percibir lo que otros sienten, ¿sí? Hoy por hoy esto es como muy nombrado, ¿sí? El tener empatía con el otro, más que nada en esta situación que estamos viviendo de cuarentena, ¿sí? Es la comprensión interpersonal permitiendo tomar decisiones pensando en las consecuencias personales que pueden tener estas en nuestros compañeros, ¿sí? Hay que tener la habilidad, ¿sí? La suficiente soltura como para poder ponernos en los zapatos de los demás, ¿sí? Esto de nosotros poder ponernos en los zapatos de los alumnos, ¿sí? Eso sería empatía, de cómo hacerlo de la mejor manera posible para que todos podamos entender, ustedes con nosotros, ¿sí? Que también puedan entender que para nosotros esto es nuevo, el dar clases de manera virtual o a través de videos o con material, ¿sí? Hay que ser flexibles en eso para que todos podamos salir adelante de la mejor manera posible. Motivación, ¿sí? ¿Cuál es la motivación laboral? Todos tenemos una motivación distinta, ¿sí? Para algunos alguna motivación
puede ser conseguir una satisfacción personal, para otros una satisfacción económica. Así que es lo que nos motiva. Motivación como definición es conseguir mediante acciones el logro de nuestros objetivos, ¿sí? Alcanzar metas que ya sean personales o de grupo. Otra competencia laboral que podemos hallar es el dinamismo, ¿sí? Es la destreza para trabajar duro en contextos cambiantes y que no se vea afectado el nivel de actividad laboral, ¿sí? Esto de ser dinámico, de ir más allá, ¿sí? De proponer, de hacer, siempre activo, ¿sí? Siempre dinámico, tratar de, bueno, se trata de esto, ¿sí? De que cambió el aspecto del laboral, o por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Cómo adaptarme a este cambio, ¿sí? De qué manera puedo yo hacer que los alumnos puedan comprender mi materia sin aburrirse. Esto es ser dinámico, cambiar constantemente y adaptarme, ¿sí? Al contexto que estamos viviendo y bueno, de la mejor y de la manera más rápida posible. Lo mismo les va a pasar a ustedes con el tema de la tecnología. Hay mucha gente que no está acostumbrada, ¿sí? La idea es esto, de ser dinámico y tratar de, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo acceder a la información? ¿Sí? Un poco de esto trata lo que es flexibilidad laboral, ¿sí? Es la habilidad para adaptarme a los cambios en los distintos entornos, circunstancias y personas, ¿sí? Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos más o menos de lo mismo, ¿sí? De adaptarnos de manera rápida al entorno que estamos viviendo, ¿sí? A nuestros compañeros, a nuestros profesores, la persona que tengo al lado, cómo adaptarme a ella, ¿sí? Un poco esto, es de adaptarnos al cambio. Cuando hablamos de flexibilidad laboral, hablamos de eso, ¿sí? De cómo me adapto yo a esta persona que nada que ver conmigo, ¿sí? O de este ambiente laboral, qué herramientas tengo yo para adaptarme de lo más rápido posible, ¿sí? Para hacer de ese un ambiente bueno. Otra competencia, la habilidad de trabajar en equipo, ¿sí? Esto del grupo de WhatsApp, ¿cómo puedo hacer? Una compañera me pasa lo que ya escribió, yo le paso lo mío, hacemos preguntas en conjunto, ¿sí? Trabajo en equipo. No es fácil, ¿sí? Relacionarse ni trabajar en equipo, es muy difícil. Entonces el poder trabajar en equipo es muy bueno y hace que la organización salga adelante, ¿sí? Sea una organización, una empresa o sea esto mismo, chicos del estudio, ¿sí? Si todos nos organizamos en el WhatsApp o en el estudio, lo podemos hacer mucho más fácil, más llevadero, más rápido, ¿sí? Como definición de trabajo en equipo, hablamos de la facilidad para relacionarse de manera interpersonal y la capacidad para comprender la recuperación de las propias acciones, la repercusión, perdón, de las propias acciones en el éxito de las acciones en equipo. Nadie sabe todo, todos saben algo, entre todos sabemos, ¿sí? Es lo que les comentaba recién. Entre todos nos ayudamos. Yo sé un poquito, hice una parte, me uno con mis compañeros, preguntamos, nos sacamos las dudas, ¿sí? Trabajo en equipo. Es muy bueno trabajar en equipo, ayuda muchísimo, ¿sí? Comunicación. Cuando hablamos de comunicación, ¿sí? La capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos o ideas en forma efectiva. Habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Saber escuchar al otro y comprenderlo, ¿sí? Esta es otra competencia muy importante. La comunicación en todas las organizaciones es muy importante. Si se corta la cadena de comunicación, seguramente pase algo, ¿sí? Esto de yo no me comunico más, la docente no mandó más mensajes, ¿sí? El alumno
no escribió más. Se corta la comunicación. ¿Qué va a pasar? Seguramente va a haber inconvenientes a la hora de aprobarle una materia, ¿sí? A la hora de realizar un trabajo va a haber inconvenientes. También es otra cosa importante el saber comunicarse con el resto de los participantes de una organización. Capacidad de aprendizaje. Es la posibilidad para incorporar información nueva y aplicarla de manera eficaz, ¿sí? Todo esto que estamos aprendiendo, no todos tenemos la misma velocidad para incorporar conocimiento, pero siempre se puede llegar. Eso se los garantizo. Liderazgo, ¿sí? Hablamos de liderazgo cuando decimos que es la habilidad para orientar la acción de grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores en equipo, ¿sí? El liderazgo siempre estuvo la disyuntiva de se nace o se hace líder. Yo creo que todos podemos aprender, ¿sí? Aprender a organizarnos, aprender a organizar a los demás, es algo que siempre se puede aprender. Tolerancia a la presión, ¿sí? Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. Tolerancia a la presión. Por ejemplo, tenemos 5 trabajos prácticos que realizar y tengo que terminarlos a una fecha determinada, ¿sí? La idea de esta tolerancia es no sentirse agobiado por la cantidad de cosas, ¿sí? De material, de trabajo que yo tengo que hacer, con todo lo que yo tengo que cumplir, ¿sí? Tenemos que tolerar esa presión y tratar de desarrollarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Competencias laborales. Capacidad real y demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo específica, ¿sí? Las competencias laborales están concentradas en el conocimiento, actitudes, saber hacer, comprensión, saber entender, o habilidades, saber hacer. Perdón, actitudes, saber ser. Todo eso conforman las competencias laborales, ¿sí? Tenemos competencias básicas, ¿sí? Como puede ser la lectura, la comunicación verbal, ¿sí? El cálculo aplicado, que es generalmente lo que aprendemos en nuestros primeros años de educación. Competencias personales, propio de la persona, cubre el saber comportarse en una situación, cómo nos comportamos nosotros en determinada situación. Competencia ética, ¿sí? Que tiene que ver con todos nuestros valores personales que hemos adquirido a través de nuestra vida. Competencias transversales, ¿sí? La iniciativa, la responsabilidad, saber trabajar en equipo, ¿sí? Organizar, planificar. Competencias específicas, ¿sí? Están vinculadas a una función productiva determinada y no son transferibles de un ámbito a otro, con habilidades o el saber hacer, por ejemplo. Mercado de trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mercado de trabajo? ¿Sí? El mercado de trabajo está constituido por una oferta y una demanda. ¿Cuál es la demanda? ¿Sí? Una empresa define y describe lo que necesita, ¿sí? Necesita una persona con cierta edad, cierta capacidad, cierta formación, cierta experiencia. Por ejemplo, un rango de edad entre 20 y 30 años, entre 20 y 40, ¿sí? Con cierta formación técnica, profesional, universitaria o no, o que sepa un oficio, carpintería, soldadura, ¿sí? Y por el otro lado, en el mercado de trabajo tenemos la oferta, ¿sí? Y además una exigencia, porque yo ofrezco mis habilidades, pero además voy a exigir ¿qué? Una remuneración, un pago, ¿sí? Por esa mano de obra que estoy ofreciendo, ¿sí? ¿Qué voy a ofrecer yo? Mis habilidades, mi estudio, mis competencias, ¿sí?
en qué soy bueno, qué títulos tengo o cómo me he desarrollado en estos años, ¿sí? Y además voy a pedir una remuneración. ¿Cuánto quiero cobrar? ¿Qué modalidades de trabajo existen? Y en esto, un profesor el otro día, que estuvo muy buena, muy bueno su aporte, dijo, ¿de qué manera se visualizan ustedes más adelante con este oficio que están aprendiendo? ¿Sí? ¿Cómo me veo? ¿Trabajando en una empresa? No. ¿Me veo trabajando en mi taller de carpintería, mi taller propio de carpintería? ¿O no? ¿O me veo trabajando en una panadería? O me puedo volcar a hacer cosas en casa, ¿sí? Hasta que abran mi panadería, poder llegar a tener mi panadería propia, tener empleados. El límite lo ponen ustedes según lo que ustedes quieran. Y en base a esto tenemos dos tipos de trabajos, dos modalidades de trabajo dependiente, en el cual yo soy dependiente de una organización, o no, o trabajo independiente, en la cual yo soy autónomo, me autogestiono todas mis cosas, ¿sí? Las características principales del trabajo dependiente, ¿sí? Son el control externo, o sea, empleado-patrón, relación de dependencia respecto de ese empleador, ¿sí? Cumplimiento de horarios, aportes a cargo de la empresa, se reciben órdenes, ¿sí? Yo voy a tener a alguien, un superior que me va a dar órdenes y además voy a cumplir con las tareas asignadas. Por el contrario, en el trabajo independiente lo que vamos a hacer es autogestionarnos, ¿sí? Yo voy a ser mi propio patrón, en el cual cumplo el horario que quiero, ¿sí? Siempre es recomendado y la persona que por ahí puede desarrollarse de manera independiente lo va a ver, que uno trabaja más de manera independiente que de manera dependiente, porque no solamente se tiene que organizar para la tarea específica, sino se tiene que hacer su propia administración, tiene que comprar sus productos y lleva muchísimo más tiempo que desarrollarse de manera dependiente, ¿sí? Pero bueno, tenemos otros beneficios, ¿sí? Lo vamos a ver en más profundidad, en mayor profundidad más adelante, estas dos modalidades según el taller que ustedes estén desarrollando, ¿sí? Hay talleres que son orientados más bien a la modalidad dependiente y otros talleres más bien orientados a la tarea independiente, ¿sí? Bien, pasamos a canales de búsqueda de empleo, canales y contactos, ¿sí? ¿Cuáles son los canales de búsqueda? Y ustedes pónganse a pensar cuáles son los más habituales en este momento. Hoy con el tema de las redes sociales o de los medios gráficos de manera digital, casi todo está digitalizado o lo encontramos en las redes, ¿sí? Entonces yo creo que los medios hoy, en donde más uno busca trabajos por ahí, es en las redes. Sin embargo, tienen otros contactos que son muy buenos y que pocos conocen, pero está bueno tenerlos en cuenta para en el momento de buscar trabajo, ¿sí? Y los nombramos acá brevemente. El entorno personal, ¿sí? Las redes sociales, que ya lo dijimos, ¿sí? La autopresentación en empresas, ¿sí? Voy a una empresa, a la parte del ingreso, ¿sí? Dejo mi currículum ahí. Organismos oficiales, que son las oficinas de empleo. Acá en Neuquén hay oficinas de empleo de la municipalidad y de lo que es provincia, en los cuales se cargan nuestros datos, ¿sí? Y llaman. Yo he tenido la oportunidad de darle clases a una chica de oficinas de empleo de municipal, la cual le consiguió trabajos a varias chicas que estaban en ese momento en otro curso. Funcionan muy bien. Y agencias de intermediación laboral privadas. ¿Cuáles serían las consultoras? ¿Sí? Las consultoras que siempre están pidiendo personal a través del diario,
¿sí? Una vez que ya nos abocamos al canal de búsqueda, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La entrevista laboral. Pasamos al siguiente paso, ¿sí? La entrevista laboral. Si bien las herramientas de selección como las solicitudes y las pruebas pueden ser utilizadas, el instrumento más común utilizado en ocasiones casi el único es la entrevista de selección. Y yo les puedo decir que en las entrevistas es donde uno ya define esta persona sí, esta persona no. Es muy importante la entrevista laboral. Según la imagen que ustedes den, es si ustedes van a pasar a la etapa de selección. Tenemos 8 tipos de entrevistas laborales, ¿sí? Las vamos a nombrar brevemente para que ustedes conozcan más o menos qué tipos de entrevistas pueden llegar a tener en un ambiente, en una organización, ¿sí? A la cual se presenten. Uno es la entrevista no dirigida, ¿sí? Donde se hacen preguntas, no hay un formato en especial, ¿sí? Se sigue una conversación, el entrevistador sigue algunos puntos de interés conforme vayan surgiendo a través de la respuesta, esto de qué tal, cómo te llamás, cuántos años tenés, con quién vivís, ¿sí? Cosas más bien generales. En la entrevista dirigida, ¿sí? La número 2, es una entrevista que sigue una secuencia fija de preguntas, en la cual se busca obtener información específica sobre las competencias técnicas del aspirante, ¿sí? Así como descubrir rasgos de su personalidad, actitudes y motivación. Esto de ¿cómo te ves dentro de unos años? Por ejemplo, una pregunta personal. ¿Qué estudiaste? ¿En cuántos años? ¿Cuándo te recibiste? Preguntas muy específicas, ¿sí? Entrevista estructurada, la número 3. Series de preguntas relacionadas con el puesto, con preguntas preferidas que son formuladas a todos los aspirantes al empleo. A diferencia de las anteriores, están dirigidas, impresas. Las entrevistas estructuradas pueden adaptarse según un trabajo específico en cuestión. La número 4, entrevista secuencial. Entrevistas en la que el aspirante es entrevistado secuencialmente por varios supervisores, ¿sí? Y cada uno de ellos califica de una forma estándar de evaluación y al terminar la entrevista se evalúan y se comparan antes de se evalúan las calificaciones antes de tomar una decisión. 5, panel de entrevistas, ¿sí? Entrevistas en la que un grupo de entrevistadores hace una pregunta al aspirante, permitiendo que todos los entrevistadores aprovechen esa respuesta, ¿sí? Del candidato para formular otras preguntas. La 6, entrevista de estrés o de choque, ¿sí? Es una entrevista dirigida para ver qué tolerancia al estrés tienen los postulantes, ¿sí? Es una entrevista por ahí un poco donde se realizan preguntas hostiles para ver qué tolerancia tiene la persona a ciertas situaciones en las que se pueda llegar a encontrar y cómo se desarrolla. 7, entrevistas de evaluación. Análisis después de una evaluación de desempeño en el cual el supervisor y el empleado comentan las calificaciones de este último y las posibles acciones correctivas. Y la 8, entrevista de desvinculación, que es cuando nosotros nos retiramos de la organización, ¿sí? Se hace una entrevista para ver qué aspectos me parecieron positivos y negativos de esa organización, como para lo hace la organización a fin de poder mejorar y de realizar acciones correctas en ella. Bien, pasamos al FODA. ¿Qué es el FODA? FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Está dirigida a organizaciones,
¿sí? Existe un FODA personal, ¿sí? Lo puedo aplicar de manera personal para ver en qué competencias soy débil, fuerte, qué oportunidades puedo aprovechar o qué amenazas tengo que ver en el entorno como para realizar un cambio y poder adaptarme, ¿sí? Es una técnica muy utilizada, ¿sí? Y aunque esta técnica es más conocida por ser usada en empresas, para conocer los puntos fuertes y débiles de una compañía y de la competencia, también se puede utilizar para conocernos mejor. Se plantean estrategias adecuadas para conseguir los objetivos que perseguimos, ya sea encontrar empleo, conseguir clientes, en el caso de las personas que trabajan de manera independiente, que tienen sus emprendimientos. El FODA personal consta, como les comenté recién, en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cuáles pueden ser algunas fortalezas? ¿Sí? Las tengo que identifico las características en las que me puedo destacar y en qué me ayudan a alcanzar los objetivos y concretar los planes, ¿sí? Por otro lado, tengo las debilidades. Son aquellas que determinan los puntos negativos y aquellas características en las cuales necesito mejorar, ¿sí? En la parte personal o en la parte profesional. Oportunidades. Las oportunidades estudian los elementos externos, cambios o tendencias de las cuales podría sacar ventaja o algún beneficio. Y las amenazas son aquellas situaciones que puedo detectar, ¿sí? de acontecimientos que me impidan o me pongan en peligro o que tengan una consecuencia negativa en el objetivo el cual yo estoy persiguiendo. Nombramos rápidamente un par de fortalezas y debilidades que puedo tener. En cuanto al aspecto personal, una fortaleza puede ser iniciativa, flexibilidad, facilidad para relacionarme, trabajo en equipo, ¿sí? En cuanto a las aptitudes, disponibilidad, saber escuchar, saber expresarme, correcta manera de vestirme, saber expresarme, ¿sí? Esas son fortalezas que yo puedo tener de manera personal o de aptitud. En lo que es las debilidades, ¿qué crea rechazo? ¿Sí? En una organización o en las demás personas, que sea pasivo, que sea rígido, que tenga problemas de expresión, que no sepa trabajar en equipo, que sea individualista, ¿sí? Que tenga falta de motivación, poca atención, que no le preste atención a nada, ¿sí? Esas cuestiones personales son debilidades y crean rechazo. Otras características que causan mucho rechazo es la impuntualidad, la indumentaria inapropiada, ¿sí? No una correcta presentación puntualmente, y por ahí a modo de consejo se los doy. Es muy importante en las entrevistas, ¿sí? De qué manera me voy a ir vestido, siempre de manera formal, nada exagerado, pero es algo que más adelante vamos a analizar cuando veamos la parte de entrevistas. Bien, pasamos a carta de presentación. Para adjuntar una solicitud de empleo o un CV, deberás redactar una carta de presentación dirigida a la persona que está buscando, ¿sí? Persona, organización que está buscando la mano de obra, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué una carta de presentación? No tenemos que olvidar que la carta es importante, como el currículum, ¿sí? Ya que yo me estoy presentando con esta carta, ¿sí? Acá no voy a describir nada, solamente me voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy la persona que está tratando de conseguir este trabajo, ¿sí? Siempre presentarnos como si nos dirigiéramos de manera personal, ¿sí? O sea, con toda la escritura de manera correcta, ¿sí? De manera formal, pero como de la misma manera que si yo me voy a presentar de manera personal, me estoy presentando a través de esa carta. ¿Cómo escribir la carta de presentación? Localidad de fecha,
introducción, ¿sí? El saludo, muy importante. Buenas tardes, me dirijo a ustedes, ¿sí? Presentarme, explicar por qué me interesa la empresa, por qué, cómo me enteré, a qué puesto estoy apuntando, ¿sí? Esas cosas son importantes. Bien, acá les doy el ejemplo, ¿sí? De un modelo de carta, de cómo debe ser el cuerpo, de cómo debe ser el cierre. Más adelante vamos a ver y vamos a confeccionar una carta de presentación. La redacción es muy importante, ¿sí? Como dijimos antes, debe ser claro, conciso, respetuoso, ¿sí? Positivo, describir nuestras aptitudes, nuestras habilidades. La recomendación es que tengan en cuenta a la hora de redactar la carta de presentación, es la que detallamos en esta presentación, que no sea extensa, ¿sí? Que el papel sea lindo, prolijo, que se mande la original, que los renglones estén derechos, ¿sí? Que sea una carta prolija de manera correcta, ¿sí? Firmada, con toda una presentación correcta. Igual quédense tranquilos que más adelante cuando veamos la parte de cartas de presentación vamos a realizar una carta. Y ahora pasamos a lo que es currículum vitae. Una vez que hicimos la carta de presentación, es muy importante la confección del currículum vitae para la búsqueda de trabajo. Los tipos de currículum que tenemos son varios, ¿sí? Son 3. Depende a dónde nos dirijamos, es el tipo de currículum. Igual, hoy en día se realiza más bien un currículum muy corto, ¿sí? No nada como antes, que eran 10 hojas, que anexábamos todos nuestros trabajos, certificados. No, hoy se apunta a algo más práctico porque más en esta época ustedes por ahí imagínense que tienen una empresa buscando una persona y reciben cientos de currículum. Entonces, donde ven un currículum medio extenso, es como que ya directamente los miran así nomás. ¿Sí? Más que nada en esta época tratemos de ser prácticos, de describir de manera concisa, pero bien, detallar el currículum de manera correcta, como para que la persona que lo lea pueda decir, sí, esto es lo que estoy buscando, ¿sí? Tenemos estos 3 tipos, ¿sí? Cronológico, funcional o temático. Se pueden combinar y puede ser combinado, se llama combinado mixto, ¿sí? También en esto vamos a profundizar más adelante cuando veamos la manera de confeccionar un currículum vitae y les voy a mandar un ejemplo de. Por ahí una duda que surge, ¿se puede confeccionar un currículum sin experiencia? Sí. Siempre hay que decir la verdad en el currículum, ¿sí? No poner cosas que no existen porque tarde o temprano se nota, se ve, ¿sí? Y no es bueno. Entonces sí podemos confeccionar un currículum sin experiencia destacando otras habilidades, ¿sí? Me siento con muchas ganas de trabajar, mis objetivos son estos, soy una persona que aprende rápido, soy una persona puntual, siempre destacando mis otras habilidades, ¿sí? Como diciendo, no tengo experiencia, carezco de esto, pero tengo todo esto para ofrecer, ¿sí? Tenemos reglas básicas para escribir un currículum vitae, ¿sí? Que sea breve, conciso, no más de 2 hojas, como les comentaba hace un ratito, que sea papel en blanco, de color muy claro, formato A4, casi todo se utiliza en formato A4, con fuente legible, que no sea a mano. Si no queda otra opción porque no tenemos impresora, porque no tenemos, no carecemos de la herramienta informática, lo podemos hacer, sí, pero escrito de manera muy prolija. De todas maneras, hoy por hoy
lo podemos llevar a una librería, algo que lo impriman. Siempre lo más recomendable es eso, que esté impreso, ¿sí? Respetar márgenes, no utilizar abreviaturas de ninguna manera. Y bueno, los que les mencionaba recién, no incluir documentos, no incluir títulos, no adjuntar otras cosas que no sean las específicas de la información que tenemos que poner en el currículum, porque se hace muy extenso, muchas hojas, y la verdad que a la hora de mirar el currículum es como que uno no mira esa parte. Lo que se debe evitar: no escribas el título currículum vitae en la parte superior. Esta información ya se sabe. Usa vocabulario estándar sin palabras técnicas, ¿sí? Pedantes ni rebuscadas, pero sin caer en el lenguaje coloquial, ¿sí? En el lenguaje de hablar, o sea, de escribir de la manera que hablamos, y siempre de manera respetuosa. No es necesario adjuntar referencias en el currículum. Tampoco expediente académico. No indiques todos los seminarios o cursos a los que has asistido. Esto es importante porque si yo estoy buscando trabajo relacionado a la panadería, hice un curso de, no sé, de bordado, no me sirve, ¿sí? Solo lo que sea específico orientado al trabajo que yo estoy buscando. No incluyas aficiones salvo que éstas tengan una relación muy directa con el puesto de trabajo, ¿sí? Yo me estoy ofreciendo para panadería, pero me encanta la pastelería. También está relacionada, es bueno ponerlo, ¿sí? Te puedo tener en cuenta para otro sector. Y sobre todo, no mientan, porque tarde o temprano la verdad salta a la luz. Bueno, espero que se hizo un poquito extenso. El taller en sí era extenso, estaba planificado para varias horas, pero bueno, traté de reducirlo lo más posible. Espero que les guste. Bueno, no tengo más para decirles y nos vamos a seguir comunicando de esta manera. Cualquier consulta me avisan y me mandan un mensajito. Saludos.